Tres. Muy buenos días, alumnos y alumnas. Mi nombre es el profesor Gerson Guamán. A continuación vamos a presentar un tema muy importante, como es el tema de reforma borbónica siglo XVIII. Para entender este tema, lo primero que tenemos que hacer es saber qué o en qué consistieron las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son consideradas una serie de medidas y modificaciones que se practicaron tanto en España como en América. Las reformas borbónicas son llamadas así debido a que la dinastía borbónica en su ascenso al poder es quien impulsa este tipo de medidas. Para entender más el tema tenemos que conocer los antecedentes. Hay tres elementos importantes, como son la muerte de Carlos II Habsburgo, la guerra de sucesión española y el ascenso al poder de la dinastía borbónica. Carlos II fue conocido como el hechizado, un rey con muchas limitaciones psicológicas y físicas. Carlos II no dejó herederos. Según dicen algunos, incluso era impotente o estéril. No pudo dejar descendencia y al no dejar descendencia se produjo la guerra de sucesión española, una guerra en donde todo el mundo quería ocupar el trono dejado por Carlos II. ¿De qué año a qué año dura esta guerra? De 1701 a 1713, teniendo como resultado el ascenso al poder de Felipe V. Felipe V, que en la historia es conocido como el primer rey Borbón. Muy bien. ¿Quién lo sucede? Carlos III. Carlos III tiene mucha importancia para América porque es el rey quien impulsa todas las reformas que conocemos hoy en día en América. Es conocido como el déspota ilustrado. Ilustrado debido a que él coge lo mejor de la ideología ilustrada para beneficio suyo. Objetivos. Tenemos el primer objetivo: reestructurar el imperio español en todos sus niveles, en su nivel político, económico, incluso militar. Por aquí, vamos por aquí. Tenemos también que la corona española buscó mejorar en gran medida el control de las colonias. Para ello necesitaba una serie de reformas exhaustivas. Mejorar la economía, es decir, mejorar la recaudación tributaria en cuanto al tema de impuestos, eliminar los grupos rivales que podían traer problemas, los grupos de poder. Podemos citar un ejemplo aquí, por ejemplo, el poder eclesiástico. Los jesuitas, quienes rivalizaron, ¿no? En poder con la corona española, específicamente Carlos III les tuvo mucho miedo, ¿no? Causas. Podemos mencionar 3, 4, 5 causas. La primera causa: pérdida de su hegemonía. Recordemos que para la segunda mitad del siglo XVIII España entra en decadencia, razón por la cual urge indiscutiblemente mejorar el aprovechamiento de los recursos en América. Para eso se impulsa una serie de reformas, conocido como las reformas borbónicas. Pocos ingresos fiscales, poca recaudación debido al sistema corrupto de las autoridades que imperaban acá en América. El contrabando. El contrabando es una realidad. Si bien es cierto, está al margen de la ley, España nunca lo pudo controlar, nunca lo supo manejar. Las prohibiciones eran poco efectivas. Amenaza a la seguridad. Básicamente las colonias americanas tenían tantos recursos que cualquier potencia del mundo la pudiera haber tomado, o había el peligro de que la tomen. España sabía de esto, así que urgía una serie de medidas también en cuanto al ámbito militar: proteger las colonias americanas, proteger los recursos, proteger la economía que representa América en beneficio de España. Liberalizar el comercio. Por mucho tiempo España había monopolizado el comercio con América. Llegado este momento, con las reformas borbónicas, se rompe ese monopolio y se aperturan los mercados a diferentes potencias europeas. A continuación vamos a mencionar, ¿no?, a explicar la serie de reformas borbónicas que se sucedieron. Por ejemplo, tenemos acá en la primera las reformas administrativas. ¿En qué consistieron las reformas administrativas? Básicamente hay que entender aquí dos elementos. Tenemos los corregimientos y tenemos las intendencias. Los corregimientos ya habían sido establecidos mucho tiempo atrás en las colonias americanas. Básicamente los corregidores, quienes eran los que manejaban los corregimientos, estaban en el ojo debido a que ellos cometían muchos abusos a los indígenas. Les vendían incluso mercancía y ropa a la usanza europea, cuando realmente todo esto
en realidad estaba prohibido, no estaba en el ámbito legal e incluso a precios sobrevaluados. Este tipo de abuso tenía que ser eliminado, liquidado. En reemplazo de los corregimientos se van a implantar las intendencias. Las intendencias pueden ser definidas como unidades político-administrativas que se encargaban de fijar y recaudar los impuestos. Las intendencias también son macroregiones. Recordemos que ya con la llegada de San Martín, el general San Martín y la independencia del Perú, las intendencias pasan a ser parte o se convierten en los famosos departamentos que hoy conocemos hoy en día. Se sabe que en un comienzo se crearon o se fundaron 7 intendencias. Las intendencias tienen mucha importancia, debido a que las intendencias también se encargan de sugerir, de colocar a las diferentes personalidades en cargos muy importantes, como por ejemplo el cargo de virrey, incluso colocar también a personas en cargos importantísimos como la Real Audiencia. Pasamos a la siguiente reforma, la reforma territorial. Acá cabe recalcar que el único virreinato, digamos, que tuvo mayor existencia es el virreinato del Perú, que tuvo una existencia aproximada, ¿no?, de 3 siglos y no tuvo otra competencia, otro virreinato que pudiera rivalizar con ella. Podemos registrar 2 virreinatos claramente destacables. Para 1717 se crea el virreinato de Nueva Granada, el virreinato cuya capital fue Santa Fe de Bogotá. Nueva Granada, si podemos compararlo hoy en día, constituiría lo que es el actual Ecuador y el país de Colombia. Para 1776 se va a crear el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata, con su capital Buenos Aires, va a constituir básicamente lo que corresponde hoy en día a los países de Argentina y Uruguay. Acá podemos recalcar algo. Acuérdate que con la creación del virreinato del Río de la Plata es que sucede un problema con el virreinato peruano, debido a que este virreinato va a acoger territorios que le pertenecían al virreinato peruano históricamente, generando con ello el famoso problema del pago de aduanas, el derecho de comercializar con otro virreinato. Acuérdate un personaje muy importante ahí para este siglo que viene a ser Túpac Amaru, ¿no? Un personaje que va a liderar una de las más grandes rebeliones de América, destacable también en el mundo. Junto con ello, se puede citar la existencia de 2 capitanías, la Capitanía de Chile y la Capitanía de Venezuela, una al sur y una al norte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica entre un virreinato y una capitanía? Un virreinato tiene un carácter civil, es una población ya sometida, una población que ha imbuido la cultura y la influencia hispánica, mientras que una capitanía, pues, básicamente es una zona militarizada, ¿no? Gran presencia de militares ahí de la corona, que todavía tienen que someter, controlar zonas poco pacíficas. La segunda reforma es la reforma económica. Dentro del ámbito económico podemos citar nosotros básicamente el libre comercio. Sabemos que la reforma económica tuvo como finalidad básicamente hacer que España y América agilicen su comercio, y no solo eso, sino también poner fin a un problema que había sido el escollo de España económicamente, el contrabando. Si bien es cierto, el contrabando está prohibido, era el pan de cada día en las colonias americanas. No se podía controlar el contrabando. El contrabando causaba muchas pérdidas a la corona española, razón por la cual también puede ser un factor de su déficit fiscal. El libre comercio que se va a implantar o instaurar para 1778, básicamente podemos entender que el libre comercio tenía que ver con la apertura de diferentes puertos tanto al norte como al sur de América. Al abrir estos puertos se permitía el libre comercio con otras potencias como Inglaterra, como Francia, Holanda. Es decir,
al no poder controlar el contrabando, lo que se hace es aperturar mercados. Ojo, pero todavía continuaba la relación comercial entre España y América, que tenía una cierta exclusividad todavía, ¿sí? El cierre de la Casa de Contratación, bueno, sabemos que la Casa de Contratación era la encargada de regular el comercio entre España y América, y que de alguna u otra manera pierde ya importancia, se cierra este mercado, se cierra esta institución en España a causa del libre comercio. La siguiente reforma es también conocida como la reforma eclesiástica. La reforma eclesiástica o religiosa va a tener como pretexto un hecho ocurrido en Madrid, España. Básicamente nos referimos al motín de Esquilache. El motín de Esquilache es una revuelta, una protesta que se hizo en contra del rey Carlos III. Incluso estuvo a punto de peligrar su vida. Es así que Carlos III, muy asustado, muy preocupado de este tipo de acciones, lo toma como un pretexto perfecto para poder eliminar a la orden de los jesuitas. En otras palabras, expulsarlas, quitarlas del camino. Profesor, pero ¿qué tiene que ver un jesuita, qué tiene que ver la orden de los jesuitas con el reinado de Carlos III? Dentro de lo que conocemos nosotros como objetivos, ¿no? Como objetivos, está la de poder eliminar a los grupos de poder rivales. Los jesuitas eran una orden muy prestigiosa, ellos eran una orden muy rica y poderosa. Cabe destacar que dentro de la orden de los jesuitas hay un cuarto voto que tiene que ver mucho con la lealtad y fidelidad al Papa. Es decir, la máxima autoridad para ellos es el Papa, no el rey. Se impone el poder religioso sobre el poder político. Conociendo este tipo de votos dentro de la orden jesuita, Carlos III vio con mucho recelo a esta orden. Él entendía que era una especie de gobierno paralelo, con mucho poder, con mucha llegada. Eran muy disciplinados, eran ricos, e incluso se encargaban de todo lo que conocemos con la educación. Cuando los jesuitas son expulsados, usando como pretexto el motín de Esquilache en 1767, ellos dejan un gran vacío en la educación acá en el país, acá en el reinato peruano. Es por eso que se van a crear otras instituciones, como el famoso Convictorio de San Carlos, para poder educar a la clase noble limeña. Con la expulsión de los jesuitas, a ver por aquí, con la expulsión de los jesuitas, se va a crear la Junta de Temporalidades. Pero, ¿qué cosa era la Junta de Temporalidades? La Junta de Temporalidades, o Oficina de Temporalidades, fue creado a raíz de los bienes que habían dejado los jesuitas. Si bien es cierto, vale la pena decir que los jesuitas, al ser expulsados, solo se les permitió salir con lo que tenían puesto y con el dinero que tenían en el bolsillo, mas todas sus propiedades, tierras, haciendas, fueron confiscados. Y para administrar todos esos bienes, se crea la Junta de Temporalidades. Esto ocasiona mucho recelo, mucha bronca en algunos, tanto así que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue uno de los personajes que desde el destierro comienza a escribir en son de protesta por la expulsión de los jesuitas. Sus escritos van a colaborar mucho para la famosa independencia del Perú mucho más adelante. Finalizamos aquí con la famosa reforma militar. A ver, si bien es cierto, no se toca mucho el tema de la reforma militar, es importante recalcar que cuando América, ¿no?, conjuntamente con las reformas borbónicas, logran un resultado, digamos, mucho más positivo, muchos de los piratas y corsarios que abundaban en los diferentes lugares en América, veían con agrado o veían con mucha codicia los recursos que ellos
pudieron haber robado, ¿no? Saqueado en los principales puertos de América, razón por la cual el Perú o el virreinato peruano va a tener que construir, ¿no? En diferentes puntos una especie de fortalezas que permitan la defensa ante el ataque de cualquier corsario o pirata. Pero para ello también se tuvo que organizar diferentes, las llamadas milicias. Las milicias estaban conformadas básicamente por naturales del lugar, que básicamente incluso estaban divididos por etnia y estaban divididos también por clase social y también por ocupación, ¿no? De esa manera se organizaban las milicias. Ojo que esto de las reformas borbónicas es a todo nivel. Recordemos que es a nivel político, económico, a nivel militar. Y básicamente, si nosotros podemos hacer un resumen del tema de reformas borbónicas, podemos entender también de que una consecuencia directa de estas reformas fue la dura presión que soportó el pueblo indígena, ocasionando debido a esto las diferentes rebeliones indígenas del siglo XVIII. Vale la pena mencionar la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la zona de la selva central del Gran Pajonal y la rebelión de Túpac Amaru II, que fue una de las rebeliones más conocidas o más estudiadas hasta el momento en cuanto a nuestra historia. Las reformas borbónicas supusieron para nuestra gente un duro golpe en todo sentido. Si bien es cierto, se pretendía mejorar la recaudación económica, impositiva, tributaria para España, para nuestro pueblo no fue tan positivo, fue considerado como algo nefasto. Nuestra gente fue incluso sometida a más duras presiones que las que ya había antes de la llegada de las reformas borbónicas. Muy bien, esto es un breve resumen de lo que se está haciendo, del tema que estamos tocando. Espero que, haya quedado claro, que hayan atendido muy bien la clase. Y también, darle las gracias por su atención y recordar que tenemos que poner de nuestro esfuerzo para poder continuar, ¿no? y seguir adelante. Muchas gracias.